Ok, bueno, nuevamente les doy la más cordial de la bienvenida el día de hoy, 8 de febrero del 2025, a nuestra sesión síncrona para la materia de contabilidad 2 de la Universidad, de la licenciatura en Logística, Aduana y Comercio que está impartiendo la Universidad Ciudadana. Nuevamente, me da un poco de pena volverlo a comentar, pero por un tema de trabajo me fue imposible dar la clase el pasado martes. Sin embargo, a partir de hoy esperemos ya regularizarnos con los horarios en temas de un servidor. Y pues bueno, la idea es continuar con nuestro curso de capacitación. El día de hoy vamos a iniciar con un tema que habla de lo que viene siendo los costos, la diferenciación entre lo que viene siendo la contabilidad administrativa y la contabilidad de costos y la contabilidad financiera. Obviamente vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos en la primera parte o en la primera sesión que tuvimos y mencionar de manera muy macro lo que vienen siendo dos temas importantes que por ahí se quedaron pendientes. El día de hoy nos vamos a apoyar con lo que viene siendo una diapositiva que preparé especialmente para esta unidad número 2 que habla de los costos y que obviamente la vamos a ir viendo de manera gradual, es decir, vamos a tener 3 sesiones para ver todo este material, pero el día de hoy vamos a iniciar viendo lo que quedó pendiente de la clase pasada. En la clase pasada por ahí comentamos lo que vienen siendo las cuentas contables y lo que es una balanza de comprobación y lo que es un balance general. Ya mencionamos que las cuentas contables en todos aquellos registros o aquellas unidades dentro de la contabilidad que nos dicen a qué rubro del activo, pasivo y capital o inclusive del estado de resultados que vamos a mencionar ahorita se deben de registrar las operaciones que afectan todo el patrimonio de una empresa. Mencionamos que hay un catálogo de cuentas, el cual obviamente debe de estar estructurado acorde con lo que viene siendo el giro de la empresa, si es una empresa comercial, si es una empresa de producción, si es una empresa de servicios, etcétera. Mencionamos lo que es una balanza de comprobación, que aunque no está considerado como tal un estado financiero, sí es una herramienta administrativa o contable que nos da un listado de todas las cuentas que integran los diferentes rubros que, valga la redundancia, que conforman los dos estados financieros básicos, que son el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Esos son nuestros dos estados financieros básicos. Obviamente, reitero, en la clase pasada solo vimos el balance general, el cual se compone de todos nuestros recursos, nuestros bienes, que son nuestros activos, y de todas nuestras deudas u obligaciones, que son nuestros pasivos. La fórmula es muy sencilla: activo menos pasivo es igual a capital contable. Y obviamente cuando es presentado en forma de reporte, cuando es presentado en forma de cuenta, es activo es igual a pasivo más capital. Es nada más una fórmula, el resultado es el mismo. Y mencionamos lo que es ese balance general. El día de hoy voy a mencionar así de manera muy genérica lo que es un estado de resultados. Un estado de resultados también es un estado financiero básico, como ya lo comentamos, pero que nos dice cómo se llevó a cabo o cómo se determinó una utilidad o una pérdida de un periodo contable, cuando es el caso de un mes, o una pérdida o una utilidad contable cuando es un ejercicio fiscal, que es el caso de un año. Recordando que el estado de resultados se compone de elementos muy sencillos. No quisiera meterme, reitero, en tanto tecnicismo. Si el balance general lo compone activo, pasivo y capital, el estado de resultados lo componen los ingresos de una empresa, lo componen los costos de una empresa y lo componen los gastos de una empresa. Si lo queremos ver así de manera muy sencilla, ingresos menos costos es igual a utilidad bruta. Utilidad bruta menos gastos de operación, que son los gastos de administración y los gastos de venta, nos da nuestra utilidad antes de impuestos. No quisiera meterme en temas fiscales. Y esa utilidad o pérdida contable que tenemos en un periodo, un ejercicio, forma parte de nuestro capital. Cuando damos un curso más enfocado a contadores, nos vamos un poquito a la parte práctica de cómo desarrollar cada uno de estos dos estados financieros, es decir, a través de los registros, que son los asientos diarios, a través de una línea de tiempo, que es la contabilidad básica para nuestro curso, que es la contabilidad comercial, es decir, aquellas empresas que persiguen un lucro, pero que solo se dedican a comercializar productos, no se dedican a producir. Registramos de manera en un libro que le llamamos los contables libro de diario, esos asientos contables, cargo y abono, la regla de la partida doble,
a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad cuando es un asiento simple, cargo y 2 abonos cuando es un asiento compuesto, o 3 cargos y un abono cuando es un asiento compuesto, pero siempre debe de subsistir la igualdad tanto en los movimientos de cargo como en los movimientos de abono o de crédito. Después, esos asientos o los saldos de cada una de esas cuentas que estamos afectando dentro de ese libro de diario, lo pasamos a algo que se llama libro mayor. Ese libro de mayor no es otra cosa más que un esquema en T, una cuenta T que le conocemos, donde nosotros vamos viendo cada uno de los cargos y créditos de todas las cuentas que hicimos en esos asientos. Posteriormente, con esos saldos de las cuentas T, procedemos a elaborar algo que llamamos balanza de comprobación, que es lo que vimos en la clase pasada, donde vienen las diferentes cuentas de activo, pasivo, capital y estado de resultados, o ingresos, costos y gastos. Y con eso después procedemos a elaborar nuestros estados financieros básicos, es decir, los estados financieros que vemos en un reporte, el estado de resultados o el balance general, es el resultado de todos los registros contables que se hicieron en un periodo y representan el activo, o sea, los bienes, el pasivo, las deudas y el capital que posee la empresa, y dentro de ese capital está la utilidad o la pérdida que nos determina el estado de resultados, que como ya se los mencioné, son nuestros ingresos, menos nuestros costos, menos nuestros gastos, ¿ok? Eso es en cuanto a los estados financieros, es un poquito recordar lo que vimos en la clase pasada. También viene una literatura ahí, no quisiera extenderme mucho en ese tema porque entiendo que nada más se dio una sesión, pero como quiera me gustaría comentarlo. Cuando nosotros hablamos de un ingreso o de un costo, o de un gasto, perdón, o de un egreso más bien dicho, ingresos y egresos, hay dos maneras de visualizar esos dos conceptos. Si lo vemos desde el punto de vista contable, pues obviamente los ingresos son nuestras ventas. Y los gastos, pues pueden ser los gastos que erogamos ahora sí que por operativamente hablando, perdónenme, los egresos. Todos los ingresos son nuestras ventas y todos los egresos son nuestros costos y nuestros gastos. Si se fijan, esos dos conceptos son los que conforman nuestro estado de resultados. Si nosotros lo quisiéramos ver desde algo que se conoce como flujo de efectivo, estado de flujo de efectivo, tendríamos que darle otro enfoque. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vendemos mercancía, o los que ya, si ustedes han trabajado o tienen alguna noción administrativa, nosotros tenemos dos formas o dos condiciones de vender mercancía. La podemos vender suponiendo que trabajáramos, no sé, en una comercializadora de equipo electrónico, una comercializadora de muebles y enseres, etcétera, etcétera. Podemos vender a crédito de contado. Entonces, realmente, contablemente, sí hubo un ingreso porque yo ya hice una factura. Para efectos de pago de impuestos, yo ya tuve un ingreso. Obviamente, tuve que haber hecho una compra de esa mercancía para yo revenderla, recordando que nuestros socios comerciales son nuestros proveedores y nuestros clientes. Proveedores son los que nos suministran aquellos bienes que nosotros vamos a venderle al otro socio comercial que son nuestros clientes, y que obviamente tenemos que tener una utilidad por ese concepto, ¿ok? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista contable, yo tengo que mandar un costo, la compra de la mercancía, porque ya no la tengo, ya reitero, son tecnicismos. Y obviamente si yo pago servicios de energía eléctrica, servicios, los sueldos, y pago teléfonos, y pago seguridad social, etcétera, todos esos son gastos. Entonces, contablemente, tengo en mi estado de resultados mis ventas, mis costos de mis compras y mis gastos operativos. Pero si lo veo como flujo efectivo, pues probablemente yo venda la mercancía a crédito, pero eso no significa que yo ya tenga un ingreso líquido. ¿Por qué? Porque si yo vendo, yo le digo a mi proveedor, súrteme mercancía y te la pago en, no sé, 15 días o en 30 días. Cuando yo le venda a mi cliente, financieramente yo puedo decir, ok, te la voy a vender a ti a crédito, o preferentemente venderla de contado, pero si te la vendo a crédito, yo te la voy a pagar te la voy a cobrar en 15 días. ¿Qué significa esto? Que contablemente podemos tener ingresos y egresos, que ingresos, recuerden, son las ventas, y los egresos son los costos y los gastos, pero financieramente podemos no tener ese recurso líquido. ¿Qué significa esto? Que tenemos que darle cualquiera de los enfoques, pero para efectos contables, hay que recordar que los ingresos, costos y gastos, los ingresos son nuestras ventas, y los costos y gastos son nuestros egresos, ¿ok? Retomando el tema, si nosotros
Financieramente decimos, pues entre más rápido cobre es mejor, y yo a mis clientes entre más rápido les cobre, si vendo a crédito es mejor, y si entre más tarde les pague a mis proveedores es mejor. Ahí ya se hace más para efectos de flujo de efectivo. Hay que recordar que muchas de las operaciones que tenemos en la economía o en los ámbitos o en las transacciones que llevan a cabo las empresas son a crédito. Por eso es que a veces no hay la suficiente liquidez para poder hacer eh, frente a los compromisos que tenemos en el balance general con los pasivos o las deudas. Por eso, financieramente siempre es bueno tener dos activos contra un pasivo. ¿Por qué? Porque significa que voy a tener dos bienes o dos derechos contra una deuda o una obligación. Reitero, eso es más financiero, pero sí quería hacer un poquito la distinción respecto a ese tema. ¿Ok? Hasta ahorita algún comentario, si no ya para iniciar con la presentación de lo que viene siendo la unidad 2, donde vamos a hablar del tema de los costos. ¿Alguna duda al En, algún e- comentario? en ese caso, profe, por decir, si hubiera más egresos que ingresos, ya es cuando las empresas quiebran o no pueden seguir surtiendo por lo mismo, ¿no? Mire, es una muy buena pregunta. Vuelvo a lo mismo. Nosotros como ya vemos un poquito más la parte técnica, su pregunta es muy buena tiene ahora sí que algo muy especial. Si yo vendo, le voy a poner un ejemplo, si yo vendo 100,000 pesos de mercancía, pero a mí me cuesta 70, yo tengo una utilidad bruta, ingresos menos mi costo, lo que me costó a mí la mercancía, de 30,000 pesos. Pero ¿qué pasa si mis gastos operativos, es decir, mi mantenimiento, mi renta, en dado caso que rente, mis sueldos, mis servicios, son 40,000 pesos? Significa que yo ingreso 100,000 menos 70 de lo que me costó la mercancía, menos 40,000 pesos de servicios, yo voy a tener una pérdida contable de 10,000 pesos. Caso contrario, si tengo ventas de 100,000 y mis costos es de 50 y mis gastos son de 30, voy a tener una utilidad de 20. Esa utilidad o esa pérdida, contablemente, le digo, ya es un tecnicismo, tenemos que hacer un traspaso para mandarla al capital contable, recordando que el capital contable no es otra cosa más que el capital que aportaron los socios cuando constituyeron la empresa, y también se constituye de la utilidad o la pérdida que vayan generando la operación de la empresa. No necesariamente significa que el gastar más significa que la empresa quiebre. Generalmente las empresas quiebran no por un tema contable, sino por un tema líquido. Yo puedo tener, ahorita vender infinidad de mercancía y tener muchas cuentas por pagar dentro de mis activos, perdón, cuentas por cobrar dentro de mis activos, que son mis clientes, porque les vendí mercancía a crédito, pero no me pagan. Entonces, tengo muchas cuentas por cobrar, pero no tengo liquidez. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las empresas? Pues obviamente dependiendo del volumen o del tipo de negocio que se trate, los socios empiezan a invertir dinero a través de aportaciones o aumentando el capital social que forma parte del capital contable para tener liquidez y hacer frente a eso. Obviamente, eso ya es un tema de liquidez, pero la empresa desde el punto de vista contable, Carla, no puede tener siempre puras pérdidas, porque entonces sí ya entra en una situación de quiebra, es decir, no, operativamente no es sano. Por ejemplo, nosotros pagamos impuestos, las personas morales, mensualmente a cuenta de un impuesto anual que tenemos que presentar el 31 de marzo, hablando de empresas. Pero no podemos tener un año pérdida y luego otro pérdida y luego otro pérdida, porque ¿quién va a estar invirtiendo en una empresa que tiene pérdidas? Puede haber muchos factores que pueden llevar a la quiebra de una empresa, desde las condiciones de mercado, que el producto que vendamos tenga bastante competencia y que no podamos hacer frente con nuestros, con valga la redundancia, con nuestros competidores, porque tienen alguna ventaja competitiva, consiguen con proveedores más barato el producto, tienen estrategias de mercado mucho más agresivas. A su pregunta específica, sí, sí puede darse la quiebra, pero no de inmediato, vaya. Generalmente, obviamente para eso son los estados o los análisis financieros y de mercado para ver si es factible seguir operando. Entonces, nada más como
como feedback, como retroalimentación. Sí, sí puede llegarse a la quiebra, pero generalmente las empresas se esperan algún periodo, algunos periodos, algunos años para poder decir si es factible o no. Reitero, cada empresa es distinta, pero se tiene que hacer ese tipo de análisis. No sé si más o menos quede claro. Sí, profe, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Si no, para iniciar con la presentación. Gracias, Esmeralda, muy amable. Mire, voy a presentar una diapositiva. Esta diapositiva es con la que nos vamos a apoyar el día de hoy. Es con la que había estado trabajando en cursos pasados. De hecho, realmente esta licenciatura me la acaban de entregar apenas hace el tetra pasado y empezamos a hacer una eh, recopilación de diapositivas que nos sirven un poquito de base para no irnos tan a lo que viene siendo el libro. Hay veces que sí nos vamos a apoyar con él, pero es importante que vayamos viendo de manera puntual lo que viene en esa bibliografía que ustedes ya tienen en la unidad número 2. ¿Alguien me confirma si la podemos ver bien para iniciar con la presentación? Obviamente, este tema de costos, si se fijan, hubo un detalle, no sé si ustedes sean del aula A o el aula B, hasta ahorita publiqué lo del aula A, se me había pasado publicarlas, pero ahorita me voy a poner a actualizarlas. Este tema de la unidad 2 nos vamos a llevar prácticamente 3 sesiones. Esta es la primera, que es la que debimos de haber llevado el lunes, pero todavía nos faltan 2 sesiones más, entonces vámonos a ir poco a poco desmenuzando ese material que ustedes tienen en su bibliografía, pero yo ya lo pasé aquí una diapositiva. Si alguien me confirma, por favor, iniciamos con la explicación. Sí se ve. Ok, gracias, Esmeralda. Miren, vamos a iniciar con nuestra unidad número 2, que ya mencionamos que vamos a ver aquí los elementos del costo y como objetivos así muy macro, los objetivos principales es que conozcamos cuáles son los elementos que conforman un costo y la diferencia que existe entre costos de producción y costos de venta. Para iniciar, quisiera hacer una diferencia muy puntual entre lo que es un costo y un gasto. Reitero, ahorita lo vamos a ver, probablemente no terminemos todas las diapositivas, pero el martes ahora sí sin falta las vamos a ver de manera muy puntual, lo que quede pendiente. Cuando nosotros estamos comercializando, hay que entender dos conceptos. Siempre en la empresa en la que estemos, por ejemplo, ustedes que van para el área de logística, aduanas y comercio, van a tener mucha relación con el tema de las importaciones y de las exportaciones, obviamente, recordando que ustedes inclusive deberían de conocer algo de la Ley General de Aduanas para efectos de importación y exportación de productos al país, que es en el que estamos nosotros radicando. Van a tener mucha relación con esto, pero no me quisiera mucho ir al tema de los costos de producción. Siempre yo les hago hincapié en que cada empresa es diferente, no es lo mismo llevar la contabilidad de una empresa del ramo industrial que una empresa del ramo comercial o inclusive de una empresa del ramo de servicios. Una empresa del ramo de servicios, ¿cuál es? Los hospitales. Prestan un servicio de salud a la comunidad. Una empresa comercial, pues las ferreterías, porque ellos no fabrican, o Plomería García, como lo quieran decir, ellos no fabrican esos productos, ellos nada más los comercializan. Se los compran los proveedores y nos los venden a nosotros. Y las empresas que son de producción son aquellas que llevan a cabo un proceso de transformación en el cual entra una materia prima, se somete a un determinado proceso productivo donde incluyes mano de obra, indirectos, bla, 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 y al final tienes un producto terminado el cual tú vas a vender a tu cliente final. Vámonos a enfocar un poquito al tema del costo. ¿Qué es el costo? Específicamente para la parte de las empresas comercializadoras. Cuando yo compro una mercancía, vamos a decir, hay proyectores. Si yo compro un proyector y yo me dedico a la compra y venta de proyectores, que es como está mi actividad ante el SAT y de acuerdo a lo que generé mi acta constitutiva ante un notario, yo persigo un lucro. Recuerden que estamos viendo empresas que persiguen un lucro. Ese lucro, pues obviamente yo no voy a comprar una mercancía para venderla al mismo precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vendo proyectores y mi mercancía me cuesta 1,000 pesos, eso es lo que a mí me costó, ¿ok? Y yo no la voy a vender a 1,000 pesos, creo, no sé si los platiqué en la primera sesión, porque pues tengo que tener una utilidad. De hecho, hasta fiscalmente no podemos vender por abajo del costo. Si generamos
una venta por debajo del costo sin incluir los gastos, es muy probable que vayamos a tener una pérdida fiscal. Sin meterme a asuntos tributarios, cuando tenemos una pérdida fiscal no pagamos impuestos sobre la renta. Entonces, por eso es que la ley es muy clara en ese aspecto. Pero un costo, yo a final de cuentas, yo lo recupero con la venta de la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a meterme un poquito a la parte técnica de los contadores. Cuando yo registro una compra de mercancía, la siento así muy macro para no meternos en tecnicismo. Yo le cargo, suponiendo que la pague de contado, hago un asiento contable donde registro, le hago un cargo a la cuenta de mercancías con un abono a la cuenta de bancos. Aumento mercancías en 1,000 pesos, por poner un ejemplo, y le doy la salida al banco por 1,000 pesos. Contablemente yo disminuyo mi activo en bancos porque ya no tengo esos 1,000 pesos, pero aumento mi activo en mercancías porque ya tengo esa mercancía en mi poder. El día de mañana viene un cliente y me dice, necesito que me vendas el proyector. Yo lo voy a vender en 1,200 pesos. No me estoy metiendo en temas de IVA porque quiero hacer mucho hincapié. El IVA no forma parte del valor de un producto, bien o servicio. Obviamente está la tasa del 16%, en la zona fronteriza está el estímulo del 8%, hay tasa 0,60%, pero ahorita nos vamos a meter en ese tema. Si yo lo estoy vendiendo, si yo lo compré en 1,000 y lo vendo en 1,200, yo ya estoy generando una utilidad de un 20%. ¿Qué asiento contable debo de registrar yo de la venta de esa mercancía? Tengo que hacer un cargo, suponiendo que el cliente me la pague de contado, yo le cargo a bancos 1,200 pesos porque ya me pagó ese dinero y le hago un abono a la cuenta de ventas o de ingresos por 1,200, por 1,000 pesos, suponiendo, o de ventas por 1,200, ¿ok? Pero ahí ya se cumple la regla de partida doble, pero esa mercancía yo no la tengo, entonces estoy registrando que ya entró el dinero al banco y que está saliendo, que estoy generando una venta. Pero como la mercancía yo no la tengo, yo la tengo que dar de baja. El asiento contable que yo tengo que hacer es cargo al costo por 1,000 pesos, porque 1,000 pesos fue lo que me costó con abono a la cuenta de mercancía para darla de baja de mi inventario, de mi activo. Si se fijan, 1,200 de la venta menos 1,000 del costo ya me da mi utilidad bruta si lo viéramos en un estado de resultados. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué es un costo? El costo es lo que a mí valga la redundancia, lo que a mí me costó erogar o adquirir esa mercancía para poderla yo vender. Eso es un costo. Y un gasto, para que se acuerden que les mencioné al principio de la clase o de la sesión, que tanto el costo como el gasto son egresos contables. Si se fijan, ya mencionamos ventas menos costo. ¿Qué pasa si yo, para poder operar esa venta de mercancía, yo tengo que pagarle a un vendedor? Porque pues él es el que lo vende, tengo que pagarle a una secretaria que es el que hace la que hace las llamadas. Esos son gastos. Entonces, el costo lo recuperamos con la venta de la mercancía. El gasto ya no. Hay que recordar que dentro del estado de resultados los gastos de operación son aquellos gastos o egresos de staff que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder cumplir nuestra función principal, que en este caso no es otra cosa más que la venta de proyectores, ¿ok? Eso lo pongo así como un preámbulo de lo que vamos a estar viendo, ¿ok? Ahora sí, conceptos elementales. Toda organización que busque la excelencia debe considerar el diseño y desarrollo de sistemas de información confiables, oportunos y relevantes como uno de los factores de éxito. Cuando hablo de sistemas de información estamos hablando de software, ¿verdad? Estamos hablando de herramientas tecnológicas que nos den información veraz y oportuna. Ahorita vamos a mencionar eso y que lo mencionamos en la clase pasada para la toma de decisiones. La contabilidad como tal es un sistema de información cuantitativo que debe satisfacer las necesidades de diferentes usuarios, también lo mencionamos, que acuden a la información financiera de las organizaciones para tomar decisiones más adecuadas sobre las mismas, ¿ok? Y aquí nomás nos comenta que el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera señala en su NIF A1 la estructura de norma en el párrafo 3, que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente una entidad y que obviamente produce sistemáticamente y de manera estructurada información financiera, que eso es lo que ya mencionamos en un principio. Los usuarios de la información financiera pueden clasificarse en dos grupos, internos y externos. ¿Quiénes son los internos? Aquellas personas de la empresa que tienen un acceso a la información financiera de manera variada
y obviamente según sus necesidades particulares, ¿verdad? O puntuales. Y los externos se relacionan con la empresa desde afuera, todas las personas que necesitan información financiera de nosotros, ahorita vamos a mencionar un ejemplo, eh, y que obviamente esa información la utilizan para fines también de toma de decisiones, pero sobre todo para proyecciones y análisis, sobre todo cuando solicitamos algún crédito o obviamente esa información es, recordando que la contabilidad es algo histórico, lo que ahorita es vigente probablemente ya para unos días no va a ser, o lo que fue vigente hace un mes no va a ser vigente el día de hoy, ¿ok? ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera internos? Los accionistas, ya mencionamos, que son aquellas personas que invierten su dinero, su capital social dentro de la empresa y esperan un retorno de la inversión a través de un dividendo, que el dividendo es la utilidad que se espera por la inversión o las acciones que tengamos una empresa. Todos los administradores, directores, gerentes de finanzas, contralores, jefes de aduana, como le quieran llamar. Por ejemplo, los jefes de aduana, los que son los responsables de traer mercancía de otra parte del mundo o que exportan a través de sus aduanas mercancía que los clientes le confieren a ustedes que van para ese tema, pues obviamente muchas veces ellos pueden decir, ¿sabes qué? Tengo un cliente que me está diciendo que me va a dar un contrato de un año en el cual yo voy a estar trayéndole mercancía de China, de Japón, de Turquía, y esa mercancía la va a internar en el país de manera legal a través de nosotros, a través del puerto que corresponda, bla, 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 bla. Pero, pues me dice que él me va a pagar a 30 días. Ah, bueno, pues para yo poder, ustedes, reitero, suponiendo que trabajen en una agencia aduanal, pues ustedes pueden ver, oye, pues si tenemos este cliente y a lo mejor él va a decir, bueno, ¿y cómo está nuestra información? Podemos solventar los gastos. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes dicen, tú hazte cargo de los gastos eh, inherentes a la importación y al final yo te pago e inclusive hasta te cobran ahí algo adicional. Entonces también la administración de agencias aduanales, la administración como tal que genera y gestiona la información financiera, son usuarios de esa información para tomar decisiones. O sea, no podemos, imagínense que nosotros como responsables del posicionamiento de nuestra empresa con el paso del tiempo a través de nuestra misión, visión y valores, pues no tengamos un mapa de cómo está nuestra información financiera, pues no vamos a poder tomar decisiones. Los empleados, ya lo mencionamos, porque participamos en la famosa PTU, que si somos personas físicas, si trabajamos con personas morales, perdón, tienen hasta el 30 de mayo para pagar nuestras utilidades por los tiempos ahí fiscales, y si trabajamos para una persona física y genera utilidades, tienen hasta el 30 de junio. Las autoridades gubernamentales para recaudar los impuestos, que ya mencionamos en la clase pasada, que es uno de los principales usuarios, sobre todo ahorita con el tema de la contabilidad electrónica, instituciones de crédito, cuando nos quieran dar algún crédito, si vamos ahorita con Banorte y le decimos, oye, ¿sabes qué? Necesito 2 millones de pesos para llevar a cabo ciertas actividades, pues te va a decir, ok, préstame tu información financiera para ver si tienes la suficiente capacidad de pago, si tienes el suficiente, no estás tan endeudado, si tienes algunos activos que me pudieran servir como garantía, etcétera, etcétera. Los proveedores igual, para conocer la capacidad de pago, recordando que ¿quiénes son nuestros proveedores? Aquellos que nos suministran la mercancía para venderla. Entonces, pues de entrada, si yo le voy a comprar mercancía a un proveedor, pues a lo mejor al principio se le empiezo pagando de contado, pero va a llegar un momento en que, oye, ¿sabes qué? Pues ya dame crédito y ya financieramente yo me administro, si te pago a ti 30 días y a mi cliente le cobro en 10, etcétera, etcétera. Los clientes, ¿por qué los clientes? Porque imagínense que nosotros como empresa tengamos que suministrar proyectores no sé, a FE, a Pemex, o que tengamos nuestro producto sea para una línea de producción, y esa línea de producción no puede quedar parada si nosotros como cliente no le podemos, como proveedor, no podemos garantizar. Público general para saber si quiere invertir en la empresa o no. Ya vimos, aquí están los usuarios internos y externos. Los accionistas de administración y empleados son los internos, todos los demás son externos. Como hemos visto, la contabilidad es una empresa que sirve a diferentes o distintos usuarios. Para nuestro propósito la vamos a dividir en dos ramos principales, contabilidad financiera y contabilidad administrativa. Aquí ya vamos a empezar un poquito a desglosar el tema de los costos.
¿Qué es la contabilidad financiera? Es un sistema de información de una empresa, sistema de información, reitero, software, orientado hacia la elaboración de informes externos que dé importancia a los aspectos históricos y considera las normas de información financiera. Contabilidad administrativa, sistema de información de una empresa orientado hacia la elaboración de informes de uso interno que facilitan las funciones de planeación, control y toma de decisiones de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la información financiera nos sirve, o la tomamos con datos históricos para proyectar, para análisis financieros de diferente tipo, la contabilidad administrativa nos sirve para nosotros en la administración lograr los mejores resultados, la mejor toma de decisión y el mejor control. Hay algunos sistemas de una contabilidad administrativa como los presupuestos. Imagínense un sistema de presupuesto en el cual nosotros proyectemos cuáles van a ser nuestros presupuestos contables, ¿no? Obviamente, ingresos, costos, gastos, etcétera. Para eso nos sirve la contabilidad administrativa, ¿ok? La contabilidad de costos, ¿con qué se relaciona la contabilidad de costos? Con la acumulación, análisis, direccionamiento, interpretación de los costos de adquisición. ¿Cuánto me cuesta adquirir mi mercancía? De producción, en dado caso que seamos manufactura, venta, distribución, administración y financiamiento para uso interno por parte de los directivos de la empresa en la planeación, el control y la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna empresa en sus 5 sentidos va a llevar a cabo un plan o va a abrir una empresa o va a invertir en un proyecto en el cual va a comprar mercancía o producir mercancía si no tenemos una contabilidad de costos puntual. ¿Por qué? Porque los costos nos sirven para planear, controlar el rumbo de nuestra empresa. Si nosotros no tenemos claro cuál es el sistema de costos o los costos que vamos a tener, prácticamente estaríamos entrando pues ahora sí que en una operación que no tendría ningún rumbo porque no sabríamos cómo llevar a cabo ese control. Aquí que es bien importante, de hecho yo considero que es mucho más importante, más que tener buenos clientes, yo siempre he considerado que es mejor tener buenos proveedores. ¿Por qué buenos proveedores? Porque los buenos proveedores a final de cuentas son los que nos van a hacer más competitivos a nosotros. Si yo tengo un proveedor que me suministra mercancía a 15 pesos y tengo un proveedor que me lo suministra a 10, pues obviamente yo voy a tener, y sobre todo si el precio de mercado de mi producto, hay 20,000 personas que lo comercializan, pues obviamente vamos a entrar en que yo se lo voy a comprar de 10, obviamente siempre y cuando se cumplen las condiciones de entrega, de calidad, etcétera, del producto. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una ventaja competitiva en cuanto al precio para cuando yo lo venda, ¿ok? Entonces eso también es bien importante. Asimismo, los costos de los productos se requieren para cumplir con lo dispuesto en la sección 3 del costo de lo vendido. Dentro de la estructura de la ley hay una sección 3 para el capítulo 2 del título 2, que son las personas morales, donde nos habla específicamente de cómo fiscalmente qué tratamiento fiscal le debemos dar al costo de lo vendido. Es lo que les mencionaba ahorita, dentro de ese marco fiscal, nosotros no podemos vender abajo de nuestro costo porque estaríamos generando una pérdida fiscal, ¿ok? Por lo tanto, la contabilidad de costos cae dentro de la contabilidad administrativa y financiera. Recuerden, la contabilidad financiera nos sirve para tomar decisiones a través de datos históricos y proyectados, y la contabilidad administrativa nos sirve para tener un mayor control presupuestal, para tener un mejor control de nuestras operaciones y para tomar decisiones. Ahí en medio es donde está nuestra contabilidad de costos, que es aquella, ahora sí de una manera técnica o de manera numérica, que nos va a decir si un producto es viable que lo sigamos comercializando o no. Cuando vemos un estado de resultados, un estado de costo de producción y venta, nosotros generalmente vemos de manera muy global o muy macro si estamos teniendo utilidades o pérdidas. Pero ¿qué pasaría si lo viéramos a nivel analítico? Un ejemplo, yo tengo el producto A, B, C y D. El producto A me está dando un margen de utilidad de 50 pesos, el producto B me está dando un margen de 40 y el producto C un margen de 50.
Entonces ahí yo ya estoy viendo que tengo 140 pesos, pero el producto me está saliendo tablas, por decirlo de alguna manera. Entonces, o inclusive, si me está generando alguna pérdida por obsolescencia, no que lo vendamos por debajo del costo, pero qué tal si yo compro el producto y nadie me lo compra. También la ley me faculta para un momento dado, si ya son obsoletos, darlos de baja, mandarlos al costo, pero ahí ya tendríamos que tomar una decisión si seguimos vendiendo ese producto o no. Y mismo caso, si produciéramos o a través de una línea de fabricación que tuviéramos que llevar a cabo un proceso productivo, si nos está haciendo factible fabricar cierto producto, o si la materia prima con la que estamos trabajando nos está saliendo muy cara, si la mano de obra nos está saliendo muy cara, etcétera. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto que estamos viendo? Por favor, con toda confianza. Ya estamos por terminar. Profe, Dígame. ahí, por decir, yo en su momento trabajé en FAMSA. Ok. Y FAMSA originalmente era mueblería, ¿verdad? Sí, Y claro. luego implementó Banco Ahorro FAMSA y después fue la línea de ropa Verochi. Cuando yo me imagino que pues sí subimos el problema interno del por qué todo se fue en decadencia, yo creo que eso fue lo que pasó. FAMSA ya no pudo sostener las tres divisiones. Se cierra banco, se supone que la mueblería se iba a sostener de la línea de ropa y al final de cuentas ni la línea de ropa pudo para solventar la mueblería en sí, y a final de cuentas a quienes nos fue bien nos alcanzaron a liquidar y a otros no. Exactamente, sí, es bien importante tener segmentado nuestro negocio. Obviamente dentro de las empresas existe la diversificación. Obviamente FAMSA era una empresa aquí de la región, de la ciudad, con muchos años de tradición, y obviamente quisieron incursionar, vamos a decirlo así, digo, no nos vamos a meter ahorita en por qué fue o no fue, pero quisieron incursionar en algún tipo de nicho que a lo mejor no dominaban, y luego por ahí los permisos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o sea, se hizo ahí un tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo similar, a lo mejor va a llegar un momento en que un producto, en este caso a lo mejor no era un producto, un bien, pero sí era un servicio, porque inclusive creo que el banco inclusive también entró en el autofinanciamiento para la entrega de carros y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos entraron en ese negocio, y lo que hizo fue, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, le metieron dinero malo al bueno, y ese dinero malo fue acabando el dinero bueno hasta llegar a lo que fue la quiebra o la bancarrota que en su momento se presentó con FAMSA. Es algo similar, estoy de acuerdo, sí, pero pues obviamente las personas que tomaron decisiones no vieron. Por eso digo que la información financiera, cuando la tenemos, es muy importante saberla dirigir, saberla interpretar, pero sobre todo saber tomar decisiones. Hay veces que se toman decisiones arriesgadas y eso conlleva pues, situaciones como la que usted comenta, pero sí es un buen ejemplo. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, adelante. Mónica. Bueno, yo también, por ejemplo, trabajé en Coppel por muchos años. Y en Coppel sí, mucho de lo que usted comenta estaba todo como dividido. Por ejemplo, el área financiera y lo que es Bancoppel, ese era prácticamente aparte de lo que es la tienda. Incluso el área de muebles y el área de ropa también eran individuales, a pesar de que estaban en la misma tienda, estaban por separado. Sí, sí, digo, obviamente reitero, aquí tiene mucho que ver que los dirigentes, los dueños, los accionistas tomen las decisiones de la manera correcta. Desafortunadamente hay ocasiones en que no se segmenta o no se toman las decisiones en el momento adecuado, y pues digo, hay situaciones como la que ya mencionó la señorita Carla, que llevan ese tipo de cosas. Reitero, hay otras que se administran de otra manera, pero siempre buscando que la información financiera nos sirva para tomar decisiones de manera correcta. Ahorita estamos hablando de un costo, reitero, a lo mejor yo pongo ejemplos muy
muy macros para que los captemos, porque lo más fácil es decirle, bueno, un costo, que sí los vamos a mencionar, pero no quisiera meterme tanto en eso, sino que interpretaran lo que es un costo, ¿ok? Pero está muy bien su observación. ¿Alguien más? Ya estamos por terminar. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Vamos a... Profe, entonces Dígame. el costo vendría, bueno, a lo más factible que yo entendí es lo que tú, más bien, el dinero que tú le estás metiendo a la inversión de tu mercancía. Exactamente. En la empresa comercial así es. Ahorita vamos a mencionar qué forma parte del costo de la mercancía, porque un ejemplo, si yo traigo mercancía de Aguascalientes y me cuesta, no sé, a mí el proveedor me la vende a 100,000 pesos. No nos metamos ahorita en IVA, que el IVA es otro tema, 100,000 pesos. Pero aparte me cuesta el traslado 10,000 pesos, el seguro 5,000 pesos y las maniobras 5,000 pesos. La mercancía ya no me costó 100, me costó 120, porque los gastos inherentes a la compra de la mercancía también forman parte del costo. Pero sí, a final de cuentas, en una empresa comercial, el costo es lo que usted está invirtiendo en la compra de mercancía. Es muy correcto. ¿Sale alguien más? Gracias. Bueno, vamos a avanzar con algunas diapositivas y como quiera reitero, nos vamos a ver el próximo martes para continuar con la presentación. Eh, También nos dice que además puede aplicarse a cualquier tipo de actividad económica con la cual se obtienen grandes beneficios, ya que proporciona información para la dirección de la empresa para una mejor toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, vemos unos ejemplos muy sencillos de lo que vienen siendo dos empresas, con sus respectivos cuadros. Una nos está generando una utilidad. Por ejemplo, aquí ventas es un estado de resultados. Ventas menos costo de ventas me da mi utilidad bruta menos mis gastos de operación. Me da una utilidad de operación de 100,000. Y luego la otra, pues me genera una pérdida, porque si se fijan, aquí estamos segmentando por producto. Aquí vemos que el producto A me genera 130,000 pesos de utilidad, el producto B me genera cero utilidad y el producto C me genera una pérdida. Entonces, que al final la suma de estos tres me da 100,000 pesos, que es lo que les mencionaba ahorita, que tenemos que saber con esa contabilidad de costos cómo poder identificar qué productos estamos fabricando y nos están dejando un margen, o qué productos estamos comercializando y nos están dejando un margen de utilidad o una pérdida. Por eso es bien importante la clasificación de los costos. Empresa comercial y empresa de transformación. La empresa comercial tiene como función principal única actuar como intermediario, es decir, compra mercancía o productos ya elaborados o terminados para después revenderlos básicamente en las mismas condiciones a nuestros clientes. En cambio, la empresa de transformación se dedica a la adquisición de materias primas para transformarlas física o químicamente y ofrecer un producto a los consumidores diferente al producto que adquirió. Aquí obviamente vamos a poner el ejemplo que nos dedicáramos a fabricar muebles. Pues yo voy a comprar madera, voy a comprar pegamento, voy a comprar pintura, voy a comprar resina, voy a comprar barniz, voy a comprar cualquier tipo de producto para yo entregarle a mi cliente o a mi usuario final ese producto. Entonces voy a comprar cualquier materia prima. Obviamente, pues no voy a comprar la materia prima como tal y se va a hacer sola. Hay que llevarlo a cabo a través de un proceso de producción donde va a intervenir la maquinaria o va a intervenir la mano de obra y va a llevar a cabo cada una de esas materias primas un proceso de transformación, llámese químico o físico, porque pues si yo compro los troncos de madera, pues los tengo que cortar, o si los compro ya cortados, los tengo que químicamente ponerle algo, físicamente cortarle algo. Entonces, a eso se refiere con una empresa de transformación. ¿Ok? Y aquí, ya para cortar la sesión del día de hoy y continuar en la siguiente clase, vemos la diferencia en este mapa o en este concepto o en este mapa conceptual de lo que viene siendo una empresa comercial. Si se fijan, nosotros en las empresas comerciales tenemos la factura del proveedor, pagamos y entra en nuestro almacén, es nuestra función de compra. Después, pues obviamente gastamos en los gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros y tenemos un costo total. Ojo, no costo de la mercancía, el costo total, que es la función de la venta y de administración en función y la función de la compra, que obviamente, reitero, en el estado de resultados se clasifica de manera diferente.
En la empresa de transformación tenemos el mismo rubro del lado izquierdo, donde tenemos una factura del probador y pues obviamente erogamos por esa compra y tenemos almacén de materia prima. ¿Qué quiere decir? Que pues si fabrico muebles, pues tengo que tener madera, tengo que tener resina, tengo que tener químicos, etcétera. Pero a diferencia de la empresa comercial, que también tiene gastos de venta, de administración y financieros, aquí en medio se lleva a cabo un proceso de transformación donde se incluye mano de obra, cargos indirectos, y eso va a un almacén de productos terminados. No es que entre a un almacén previamente, entra a un almacén, pero existe otro almacén que se llama almacén de productos terminados, porque la materia ya sufrió, o más bien dicho, la materia prima ya sufrió una transformación y con la cual vamos a vender a nuestros clientes. ¿Ok? Vamos a dejar la sesión hasta el día de hoy con esta diapositiva. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario de lo que hemos estado viendo. Reitero, no vamos a terminar aquí. Vamos a continuar el próximo martes el martes a las 9 de la noche con esta misma diapositiva y desglosando cada uno de los conceptos de costos, cuáles son costos de producción, cuáles son en relación a determinadas situaciones, etcétera. ¿Alguna duda, algún comentario? Profe, yo no pude ver lo último de la presentación, pero no sé si sea mi internet. No se preocupe, voy a subirla. Esta presentación la voy a subir ahí en el foro de sesiones síncronas. Ahí la voy a poner para que la tengan. Gracias. Muy bien, muy amable. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? No, la actividad 2 es hasta el día, permítame, es hasta el día veintitantos de febrero, no se preocupe. Acuérdense que son 3 sesiones. Tuvimos 23. una, 23 de febrero, si mal no recuerdo, por allá. ¿Sale? ¿Alguien más? Gracias, Esmeralda. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, les agradezco mucho su participación, reiterándole nuevamente mis disculpas por no haber estado en tiempo y forma, pero este martes sin problema nos vemos a las 9 de la noche para continuar con nuestro curso de Contabilidad 2. ¿Sale? Muchas gracias, muy amable y estamos al pendiente. Saludos. Gracias, profe.